Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que están aquí. Estamos por comenzar este vivo hermoso en este viernes lluvioso, por lo menos por aquí, en un vivo que vamos a hacer con Karina de Autonautas, un programa de Seba Luche y Analia Bonavena que implica contar con un consultante que no conozco, en este caso Karina, una valiente que nos va a contar su historia para poder conocer y crear nuestra realidad desde esta nueva historia que vamos a encontrar en ella, como espejo de nuestra propia historia. Así que gracias Analia, gracias Seba por este espacio, por este momento de creación propia y de poder escucharnos hoy una vez más en alguien, ¿no? En ese aparente otro que nos va a contar y se va a abrir y va a abrir su corazón esta tarde. Hola a todos los que están saludando, bienvenidos a los que van entrando y a todos los que van a ver en diferido luego este encuentro. Ya creo que está por aquí. A ver, Cari, si te veo. No te veo todavía, pero vos mandame la solicitud. A ver. Acá estás, Cari, entrando. Vamos a darle la bienvenida. Y nos escucha. Los que están por acá. Acá estamos, acá estamos. Acá estamos. Hola, Cari. Aparecí, dije, nos ¿Cómo veremos, nos estás? veremos. Nos vemos. Yo te veo perfecta. ¿Vos me ves? Yo también te veo perfecto. La Bueno, verdad qué que sí. lindo, qué lindo. Qué lindo que estés acá. Bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Así que bueno, nos hemos visto por ahí en algunas cosas, en algunos lugares de Sí, encuentro, pero la primera vez que charlamos te charlamos. y Para eh, que todos nos crean que este programa Autonautas es esto, ¿eh? Es espontaneidad. Nos vamos a encontrar acá con Cari, con todos ustedes que están ahí, para, la verdad, que sanarnos. Esa es la realidad. Cari, yo quiero felicitarte por este paso, ¿no? De estar acá hoy, de animarte a contar tu historia. Y la invitación que quiero hacerles a todos, ¿no? Es que aprovechemos a Cari, ¿no? Que aprovechemos esta apertura de corazón, ¿no? De contar su historia, de poder decirnos qué es lo que la trajo a la bioexistencia consciente, ¿no? Cuál es ese amigo o síntoma que vino acá, ¿no? Y llegó a su vida para transformarla. Y la invitación es que cada uno de los que esté escuchando ahora y de los que escuche después pueda ver esto en su propia historia. Esa es mi invitación en particular, ¿no? Que la miremos a Cari como espejo que amorosamente nos va a abrir esta historia y nos podamos mirar, ¿no? Y podamos ver en qué partecita de eso que Cari nos va a contar nos encontramos y nos ayude a tomar conciencia de esto que está sucediéndonos en nuestra vida, que venimos transitando y que gracias a Cari vamos a poder transformar. Yo me embarco en ese camino también, hoy Cari con vos, así que bueno, gracias, te quiero agradecer por este día y por esta creación. bueno, no, yo también quiero agradecer la oportunidad de haberme invitado, sobre todo a mi consultora, Anita Rodríguez, una Bien, divina, viste, que me propuso esta idea y bueno, y me encantó porque sí, a veces uno sin quererlo puede ser espejo de otro, no por la idea de contar la propia historia, sino porque a veces les sirve a muchos para encontrar ahí también sus propios dolorcitos, ¿no? Guardados y entender que todo eso puede salir y que puede cambiar. Entonces, exactamente. está bueno Ahí me poderlo ver. saludan, ahí Nos te está, saluda Ana, ay, me está bienvenida. saludando, Anita, una divina, la verdad, un ser excepcional, Qué lindo, amoroso y muy, muy buena persona, la verdad que divina, Anita. Bueno, mi camino en Humano bienvenida. Puente empezó con ella. Yo, Bien, sobre todo en el año 2020, antes de la pandemia, que hice una charla introductoria para hacer todo el camino como consultora y empecé con ella. Así bien. que ella me introdujo en este camino y no, un amor como ser y como persona, ¿no? Y acá está. Bueno, gracias Pero Anita. Gracias por traernos hoy a Cari y gracias por proponerla acá para que sea nuestro espejo. Y bueno, Cari, como vos decías, ¿no? En bioexistencia consciente siempre vemos al otro, a ese aparente otro, le decimos nosotros, ¿por qué? Digo, para los que por ahí no conozcan la bioexistencia y nos estén escuchando, cada ser que está enfrente nuestro va a ser espejo nuestro siempre, ¿no? Porque somos creadores de nuestra realidad y ponemos a esa persona enfrente para que nos muestre algo que tenemos que
ver. Y este día es para eso. Así que, Cari, sos la protagonista. Vamos a empezar a escucharte. La Bueno, primera pregunta que te quiero hacer es en dale. relación a lo que acabas de decir. ¿Cómo llegaste a Humano Puente? ¿Cómo llegaste a la bioexistencia consciente? ¿Cuál fue tu caminito previo, no? ¿Cómo venías en tu vida y cómo de repente encontraste este camino? Bueno, yo venía en caminos espirituales hace varios años buscando, porque somos buscadores, como decimos, los que llegamos a Humano Puente generalmente somos buscadores. Yo hoy tengo 58 años, cumpliditos ayer, Ay, feliz eh, cumpleaños. pero mi camino grande empezó a los 37, cuando yo empiezo con un cáncer de mama, con dos nenes chiquitos y bueno, yo a partir de ahí me di cuenta que lo que primero se me enfermó fue el alma, dije yo, y después el cuerpo, porque no le encontraba razón. Entonces ahí uno empieza un montón de caminos y a buscarlos primero con el enojo, con todo, a buscar los por qué. Y yo decía, yo no me quiero volver a enfermar y sabía que había algo más. Entonces ahí fui buscando, siguiendo caminos un poco también de en biodecodificación o en testeos de memoria celular, que ahí también encontré también una base donde yo podías encontrar como que sabías que existía algo, que existía un campo donde había códigos, donde había cosas, yo ya lo venía viendo, pero uno no sabía cómo manejarlo, ¿no? Bien. Y haciendo todos estos caminos, una amiga justo antes de la pandemia me dice, mira, me hablaron de Mano Puente y hay una charla acá cerca, porque en esa época todavía no se hacían virtuales, acá en esta zona de Matadero, y dice, ¿no querés que vayamos? Bueno, le dije, yo ya estaba entregada, vamos, digo, vamos a ver de qué se trata. Nos agarra la pandemia, así que la tenemos que hacer ahí online. Y bueno, y ahí nos rompió la cabeza porque eso que sabíamos que veníamos viendo, que había una causa, un porqué de todo eso que nos estaba pasando, acá lo pudimos ver con más claridad y por sobre todo encontrar un método, una manera de sanarlo. Porque yo decía, una vez que encuentro que tengo la radiografía, me sacaron la radiografía, ¿qué hago con esto? Claro. ¿Qué hago Claro, con y esto? Karen, cuéntame, cuando llegaste a esa charla, ¿cómo llegaste respecto de tu cáncer? ¿Cómo estabas en ese No, momento? ya en esa época había sido superado porque ya habían pasado, ahora ya son 20 años, ¿no? Te imaginas, esto fue en la pandemia, haría ya 15 años, pero siempre con ese Bien, miedo permanente, ¿no? De bien, que, de que que vuelva. aparezca ese fantasma continuo. Por eso es que uno empieza a buscar y no deja porque le tenés que encontrar un sentido a todo esto, ¿no? Sabías que O había sea algo que, más que te habías enfermado. claro, este cáncer en tu vida despertó como esta búsqueda, ¿no? De encontrar qué es esto, qué me vino a ¿Qué me mostrar vine a esta buscar? enfermedad. Sí, ¿No? sí. Creo que Ok, existió qué bueno. siempre porque siempre fui de escribir y como hice algún otro live con Juanita que habló sobre las profesiones. Siempre fui de escribir y todo de una manera bastante profunda y por ese lado más espiritual siempre. Pero bueno, es como que a partir de ahí me empiezo a dar cuenta que, que había algo más también, inclusive también con un tema de mi hijo que estaba con dificultades en el colegio, donde lo tenía que ayudar mucho, que también tiene que Ujú, ver todo esto mucho con el cáncer de mama, y en un momento dado aparece a mí tu hijo, tu espejo, mm, un libro y donde empecé a darme cuenta de que la que tenía que cambiar era yo si quería ayudar a mi hijo, ¿no? Ese día cuando me acuerdo que leo un cuento que es muy fuerte, terminé llorando mal y dije, te estaba dando todo mi tiempo para ayudarte y me di cuenta que me estabas pidiendo que cambie yo, que era mucho más mm, fuerte a, a toda la ayuda que te pudiera dar con profesores, con esto, con una psicóloga o con algo, sino era mucho más lo que me estabas pidiendo en este momento, ese espejo que tengo delante mío, que en ese momento era mi hijo, ¿no? También. Entonces, a partir de qué ahí yo lindo eso que sabía decís. que el cambio grande tenía que ser en mí. Pero el tema es que Mm, decís, ¿cómo? Porque todos dicen, busca adentro. ¿Y cómo busco adentro? No sé, me abro el corazón. Es muy difícil saber cómo se busca adentro. Por eso entiendo cuando alguien le dice, mira para adentro. Y miro para adentro y veo órganos. ¿Entendés? claro. ¿Qué es mirar para adentro? Es ir Mm, a buscar esos mm, códigos de creación, es ir a buscar todos esos ancestros que nos trajeron en que esto que ponemos adelante nuestro, esta película, sea para sanar todo eso, ¿no? ujú. Pero bueno, Bueno, y qué lindo que esto que contás, ¿no? Que el cáncer de mama, porque para los que no conocen la bioexistencia, encontrarse con una enfermedad como esa es fuerte, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? sí, Escuchar sí, ya sí. la palabra cáncer es como, ¿no? Mala palabra, ¿qué es esto? ¿No? Me voy a morir. Y cómo uno puede llevar adelante un camino totalmente distinto, ¿no? Si uno
se deja, ¿no?, envolver por esa enfermedad como algo negativo, como algo que vino, ¿no?, para terminar con mi vida, o para lastimarme, o para complicarme, o para hacerme sufrir, ¿no? O cuando uno puede mirarse como vos hiciste, Cari, y te felicito y te honro porque realmente, ¿no?, desde ahí crear esto, ¿no? Es decir, me tengo que mirar, esto no puede ser que sea porque sí, no puede ser que yo venga a esta vida a sufrir Al solamente, ¿no? principio te Hay enojas algo, mucho. sí, total, Al principio te enojas total. mucho y decís, ¿por qué a mí si yo soy encima, que es el síntoma que estoy tratando con Anita, desvalorización? Si Mm, yo soy tan perfecta donde todo lo trato de hacer bien, hago todo bien, ¿por qué a mí? ¿Viste? Decías vos. Al principio te enojas y después mm, te empezás a amigar y te das cuenta que te vino a mostrar mucho esa enfermedad, ¿no? A mm, contarte mucho de vos. Y hubo un médico, que mira que a veces esas palabras claves, cómo te movilizan, ¿no? Que justo era el marido de una prima de mi papá que me habló y me dijo, mira, fíjate a partir de ahora cómo vas a capitalizar todo esto que te pasa. mm. Y esas Bueno, palabras me quedaron resonando continuamente y donde dije, tengo que capitalizar esto, esto tiene que ser para algo bueno. Y hoy bueno, en día le agradezco porque no soy esa misma reprimida que no me permitía el disfrute, donde todo era esfuerzo, todo era sacrificio, todo era para un mañana que no llegaba nunca. Y me di cuenta que tenía que empezar a vivir a partir de ahí, ¿no? A tomar la mm, vida más light, de otra manera. mm, Y bueno, y después con Humano Puente ya empezás a encontrar el porqué. No podía no pasarte cuando después descubrís toda tu historia. Es muy lógica, ¿no? mm. En cuanto al Bueno, cáncer pero de que, mama y bueno, y a este síntoma específico de desvalorización, ¿no? sí, que ahora nos vas a contar esto porque obviamente es súper interesante. Ahora vamos a abrir hasta donde vos quieras, obviamente, esta historia tuya. Pero qué bueno que traes esto para decirle a los que están escuchando, ¿no? Que claro que te vas a enojar cuando aparece un síntoma, claro que te va a pasar, y que si estás en ese momento, ¿no? Es difícil, pero es importante también que puedas entender de algún modo que eso no está ahí porque sí, ¿no? Y que tenés algo muy, muy valioso frente a vos o dentro tuyo, ¿no? Para poder abrir el para qué, que es lo que nos permite Humano Puente, el para qué y después el cómo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo transformamos? Porque en realidad eso que nosotros acá llamamos síntoma, ¿no?, que puede ser físico o no, como el tuyo, como el que estás trabajando ahora, que es desvalorización, ¿no? Vino para despertarnos, vino para eso, a nuestra vida vino a lograr una transformación profunda. Así que si alguien de los que está escuchando tiene en este momento algún síntoma de este estilo fuerte, o no, quizás físico como un cáncer, pero sí algo que en su vida no le permite vivir de manera plena, ¿no? Invitarlos a hacer como Cari, ¿no? A animarse, porque al principio cuesta, ¿no? Pero es animarse a ir un pasito más, a encontrar quizás otras respuestas. Esto no significa que otras metodologías estén mal, que no esté bien ir al médico, que no es, nada es incompatible, hay que ir al médico, la medicina y la bioexistencia van de la mano, otros espacios terapéuticos también, pero la bioexistencia, y ahora Cari yo te voy a pedir que lo cuentes, ¿no? ¿Qué respuesta te dio o qué otra herramienta te permitió ver cuando llegaste, ¿no? Y que dijiste, acá encontré algo que no es lo mismo que yo venía encontrando, ¿no? En otros espacios. Me gustaría que cuentes eso, ¿no? Porque creo que es muy interesante para aquellos que estén escuchándote hoy. Claro, no, primero que nada, al principio sí que te enoja mucho el síntoma, pero después te empezás a dar cuenta que ese síntoma es la gran posibilidad de tu vida. Es la gran posibilidad que ese síntoma no existiera, que te da las pautas para ser feliz en tu vida y para encontrar tu camino. ¿Viste? Al principio permitirse ese proceso de enojo, ¿no? Pero después decir, si no fuese por ese síntoma, mi vida hoy no sería la que tengo. No sería esta vida tan plena desde otra manera, sin tanto de culpar a otros, de estar enojada con el mundo, de todo lucha. Gracias al síntoma me hizo cambiar. Entonces llega un momento que le agradeces al síntoma y porque pudiste encontrar esos códigos que te tenían retenida hacia una vida que no estabas eligiendo vos, sino la estabas eligiendo desde una parte biológica de unos códigos que no eras vos misma, ¿no? Ujú, En tu libre albedrío de poder elegir todo eso. totalmente. Y,
Y con respecto a esto que me decís de la bioexistencia, y bueno, sí, la bioexistencia es como que lo que te decía antes, uno viene buscando con varios, a distintos métodos, cosas, y tenés una radiografía, sé que pasó esto y lo intuyo que este cáncer de mama puede tener por una abuela que no estuvo, lo otro, una madre que se quedó sin madre, que no hubo demasiado acompañamiento por ahí en mujeres del clan. Lo empezás a encontrar todo eso, pero ¿qué hago con esto que yo ya me estoy dando cuenta que es por esto? Pero entonces la bioexistencia nos está dando un método de cómo ir a esos dolores en cada uno de esos ancestros, sanarlos allá, para que no tenga sentido en nuestra vida tener que repetir esas historias que causaron tanto dolor, ¿no? Encontré una manera de sanar eso, que yo tenía la placa delante. Y con respecto a la medicina, así como vos mismo decías antes, yo también agradezco eternamente, porque si no fuese por ella, hoy no estaría acá. Yo soy Ujú, la primera que totalmente. si me duele la cabeza, lo primero que hago me tomo un ibuprofeno y después me voy a fijar por qué me está doliendo. Entonces Totalmente. digo, no es algo, creo que van de la mano. Uno vamos a ir a buscar la causa que va detonando todo esto, pero en el mientras tanto ya creo que la medicina yo la honro con todas las letras, ¿no? Desde mí. Totalmente. Y este médico que te creaste, ¿no? Que te dice, esto tiene un sentido, ¿no? Cari, no te olvides que tiene un sentido. Capitalízalo, fíjate Bueno, cómo vas a claro, capitalizarlo, me dice. Yo en ese momento, claro, 37 años, una vorágine, me vino un huracán encima, el cáncer con los chicos chiquitos. Era un huracán que no sabía cómo atajar las cosas y me dicen, fíjate cómo capitalizar esto, pero me quedaron resonando. Digo, ¿qué puedo capitalizar de algo malo, no? Y no, y después le empecé a encontrar la vuelta y me di cuenta de que me vino a cambiar, me vino a cambiar. exacto. Como este hijo que a veces con esa dificultad así que me decía, mamá, cambiá, ¿no? Necesito que cambies para sanar yo. Claro. Bueno, esto que decís, ¿no? El síntoma como algo malo. Acá nosotros no lo vemos como algo malo, Cari, No, vos ya lo aprendiste, ¿no? Con todo este tiempo en Manu Puente, en Bioexistencia Consciente. Pero ¿qué pasa para los que nos están escuchando? El síntoma es un mensajero. El síntoma viene a la vida nuestra a contarnos que hay algo que tenemos que resolver. En realidad nos viene a contar para qué estamos acá en la Tierra, ¿no? Viniste a algo, Ceci, viniste a algo, Cari, viniste a hacer algo acá, a trascender una historia, a trascender un dolor, y el síntoma viene a que vos te acuerdes quién sos, qué viniste a hacer a la Tierra, ¿no? Entonces, cuando uno puede ver eso, que sabemos obviamente que es difícil en algunos momentos cuando nos encontramos con cuestiones fuertes, pero si uno tiene el valor, y ahí yo te felicito, Cari, porque después de mucho tiempo seguiste buscando, digo, no llegaste con el cáncer sí. activo, ¿no? Seguiste buscando, no te cansaste, y la verdad es que este camino es para valientes, ¿no? Que sostienen, que siguen, ¿no? Lo Que que pasa buscan, es que cuando luchadores. ves es muy difícil cerrar los ojos cuando empiezas a ver. Exacto, Es muy exacto. difícil cerrar los ojos. Sí, lo que te genera el ver, ¿no? Así Lo que que, te ¿qué genera. viste? ¿Qué Y vi que encontraste? existía ¿Por qué te otro vino a mundo. apuntar este cáncer? Yo vi que existía otro mundo también, ¿no? Que había un mundo que iba más allá de este material en ese momento, ¿no? Un mundo eh, digo, el control remoto que vos apretás acá y ves allá, digo, hay algo que pasa en un campo, de que hay una información que se está cruzando y que está llegando y que está en el universo y que ese universo pertenecemos todos y empezaba a ver todo eso y no lo podía terminar de desarmar, ¿no? Hasta que, bueno, seguimos igual en ese camino, ¿no? Obvio, Hasta siempre ahora seguimos, estamos siempre sabiendo que seguimos. con esto va dando estos resultados, pero seguimos siempre en ese ensayo y error que sabemos que por este camino va dando resultados muchas cosas, pero seguimos en ese camino de ensayo y error un poquitito. Pero bueno, con Seguimos respecto al adelante. síntoma, también te decía muchas veces, el síntoma es ese atajo que decimos que nos hace ir a sanar nuestra alma y a encontrar nuestro propósito de que por qué estamos acá, ¿no? Y en cuando estamos en coherencia con ese propósito, la vida se pone linda, feliz, te das cuenta, ¿no? A veces lo ideal sería ser más sabios, pero ¿quién lo es, no? De no tener que necesitar del síntoma para ir a buscar adentro y encontrar ese propósito y estar en coherencia con todo eso, ¿no? Sin que el síntoma se tenga que manifestar. Generalmente esperamos que se nos manifieste para ir a buscarlo, de alguna manera. Ujú. Bueno, y después aprendemos, ¿no? Que hay que ir a buscar adentro y que ahí están las Para que respuestas, ¿no? Y nuestra atajar el posibilidad. síntoma antes que llegue. Exacto, exactamente. Pero bueno, acá, qué bueno que vos puedas contar lo que quieras, ¿no? Pero, ¿qué te permitió ver ese cáncer de mama cuando llegaste, ¿no? Vos llegaste
con una historia, este cáncer ya se había ido Bueno, de tu el cuerpo, cáncer de pero mama con no es salud. específicamente lo que yo traté en Humano Puente, porque cuando Ok, yo llego a ¿qué Humano Puente ya hacía 15 años que había sido, 20 años. pasaba? Sí, desde mí, en mi propia historia, cuando uno empieza a buscar, empiezas a encontrar un montón de causas que tienen que ver con eso. Creo que me es un tema pendiente a trabajar en ciclo de consulta, pero bueno, Ok. siempre tenés otros síntomas más latentes que es a los que vas Ujú. a trabajar, ¿viste? Como yo ahora estoy trabajando hace 2 años un tema de devalorización porque se me inflamaban las articulaciones de las manos. Ok. Entonces, si bien lo del cáncer de mama que uno empieza a buscar, ¿no? En esas madres que quedaron solas con los chicos, criando los chicos en el clan, todo eso, no fui directamente a trabajar eso, lo fui trabajando a través de otros síntomas, porque Claro, la desvalorización va centrando también en esas historias. Pero exactamente. como ya cuando empecé en Humano Puente era un síntoma que de alguna manera superado desde la medicina, Bien, eh, no entré con un ciclo de consulta que creo que queda pendiente, en algún momento tendría que hacerlo, ¿no? vas a ir, vas a ir. Y Cari, entonces entraste a trabajar desvalorización cuando llegaste a Bioexistencia, Humano Puente. Sí, entré a trabajar de Bien, valorización. ahí vamos a ver qué te fue contando esto, ¿no? De tu historia. Y contarle a quienes están escuchando que cuando comenzamos un ciclo de consultas, ¿no? En bioexistencia, lo que hacemos es abrir la puerta a través de un síntoma. A partir de ahí, abrimos la puerta al inconsciente para que nos cuente desde dónde está sostenido ese síntoma, cuál es ese mensaje que decíamos hoy, que nos vino a contar para transformarnos. Entonces, puede tener un síntoma físico o no. Ahora vemos, en este caso, desvalorización no es un síntoma físico, ¿no? Pero viene a contarnos algo que desde la emocionalidad, desde nuestra vida, de nuestra realidad, no es plena, ¿no? No nos genera plenitud y ahí Cari se animó y entró con la desvalorización a verse, Entré ¿no? porque, por ¿Y lo qué? que te digo, la inflamación en las articulaciones de las manos. Ah, bien. Y Era un encontraste síntoma la físico. desvalorización. Ya la desvalorización esta, a nivel, en las manos, siempre hablamos a nivel laboral, padre, Por ahí ya llegaste. por ahí llegué. ¿Qué te contó, Cari? ¿Qué encontraste? Ahí está, en las manos, y después nos llevó a la desvalorización. ¿Qué encontraste en estas manos, ¿no? En este dolor, en esta cuestión con las articulaciones? ¿Qué te vinieron a contar? ¿Qué pudiste descubrir de vos misma y qué pudiste transformar, ¿no? A Y partir bueno, de me esto. venían a contar mucha desvalorización en cuanto a mí con mi trabajo, con no animarme a exponerme. Yo hoy estar en este vivo, por eso te digo, es todo un desafío. Y menos con alguien que no conocía así, nunca habíamos charlado, y menos sin saber lo que voy a decir. Porque si a mí me decís un tema, yo lo preparaba, lo otro lo charlo, lo tengo perfecto. eh, la desvalorización me vino a contar todo eso donde necesitaba esa necesidad de perfección, esa necesidad de agradar, esa necesidad de ser perfecta, porque en el fondo estás buscando que te quieran, que te valoren, ¿no? Ujú. Eh, claro, entonces dentro de mi propia historia, y bueno, fuimos encontrando distintas cosas que todo el árbol vos te das cuenta que parece que complotara para esto, ¿no? Eh, Ujú. tengo ¿Te acordás el de abuelo. historias que hayas Sí, 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 visto? te voy Algún dando historias. Por ejemplo, mi abuelo materno, cuando Ujú, tiene 8 años, se muere su papá. Y ujú, este chico vivía en Mendoza. Al morir su papá en un accidente de trabajo, que ahí está. trabajaba en las vías del tren, ya venía el padre también por un tema de que habían venido de España, la idea de él era volver, da todo su dinero a los padres de su esposa para que compren tierras acá en Argentina y él quedarse con todo lo de España. Cuando va a España le habían usurpado todo lo que era de él, de parte de la iglesia, y bueno, fue 2 o 3 veces, cuando vuelve la esposa se enoja, bueno, lo manda a trabajar, dice, no, basta, se acaba acá, él muere en ese trabajo, Mm. y la madre de mi abuelo viene a Buenos Aires a trabajar en casa de familia como cocinera, quizás un trabajo donde por ahí sentía un poco de desvalorización, y mi abuelo va a un orfanato. Andás a ver Bien. la vida de desvalorización dentro de ese orfanato también, ¿no? Ujú, Para sobrevivir, no ser visto, quizás tener que agradar para que me quisieran y para poder... Y ese abandono ya es una desvalorización muy grande porque no solo el padre, sino también de la madre. No le quedó ujú, otra, pobre mujer, pero ahí hay una historia bastante fuerte, ¿no? También. totalmente.
Totalmente, ¿no? Ya que muera un padre de un niño para la biología es sumamente traumático, ¿no? Es un niño que pierde en el una referencia trabajo. y a partir de eso, el trabajo, claro, que tenía que ver con tu biología, lo que tu biología te estaba mostrando, ¿no? Porque, bueno, contamos esto, que las manos cuando se resienten de alguna manera, ¿no? Hay distintas formas, ¿no? En este caso es con las articulaciones, pero nos va a estar contando cuestiones laborales, ¿no? Entonces nos va a estar contando aquello que tiene que ver con lo que hacemos con las manos. Por eso Cari lo relaciona con el trabajo y esto es lo que su inconsciente le ha contado, lógicamente, ¿no? Estas historias donde estuvo el trabajo presente. Y bueno, acá está la muerte de un padre, ¿no? Y un niño que queda en un orfanato gracias a esa situación o a raíz de esa situación, ¿no? Una mujer que tiene que irse de su lugar, por lo que te entendí, ¿no? Tiene que Claro, irse a otro a lugar, trabajar como cocinera, andás a separarse. ver ese trabajo en cuánto se sentiría valorizada, porque si hoy vos me decís, si hay algo que yo odie más en la vida es tener que cocinar. Claro, No hay claro. algo que yo no sé por qué, pero odio tener que cocinar, ¿viste? Y ahora me ¿Cuánto doy cuenta por sufrimiento? qué, porque causó mucho dolor por tener que hacer eso. Y Exactamente. bueno, y a continuación de ahí, después mi mamá también, mi mamá, este abuelo, siendo con 27 años, se muere con 25, la mamá de mi mamá, y deja tres nenas chiquititas, mi mamá la más grande, de 5 años, de tres Mm, meses, y ahí también hay un abandono nuevamente, que lo siente tanto él de su esposa, y mi mamá que se queda sin mamá a sus 5 años con dos hermanitas muy chiquitas que andás a ver, yo también digo, esta nena con dos hermanas que donde todo el mundo tenía que ocuparse por estas dos bebés, cómo queda ella parada, ¿no? En ese espacio eh, de dolor y de todo, ¿no? En cuanto a valorización y a lo largo de ujú. la vida también, en no tener una madre te provoca sentirte diferente al resto, eh, Totalmente, en cuanto totalmente. para ir al Mucho peso. colegio, y encima de una situación bastante humilde en cuanto a lo económico, porque mi abuelo era un hombre muy bohemio, muy bueno, también escribía, pero en cuanto a lo laboral era albañil, hacía casas, todo, pero prácticamente no cobraba, terminaba haciéndole gratis a todo, le daba la plata a los que trabajaban para él y nunca le quedaba para él. Ujú. Claro. Entonces ahí Bueno, también estamos con una desvalorización muy grande que antibiológica, teniendo niñitas para alimentar, no quedaba nunca nada de plata para alimentarse, ¿no? Y para vivir dignamente. ¿y este abuelo que vos me comentaste es tu abuelo materno? Claro, Bien. Y este otro que me habías comentado de la historia es anterior, el papá ¿no? de él, es el papá de Es el él. papá. Bueno, es bastante lógico ahí, ¿no? Porque ¿qué puede este hijo, ¿no? Pensando en tu abuelo, ¿no? Que querer dedicarse a trabajar desde el inconsciente Es si ese padre murió en peligrosísimo. el trabajo, ¿no? Es importante entender estas historias porque de esto se trata lo que nosotros vamos descubriendo en el proceso de consulta, ¿no? ¿Para qué buena razón yo estoy acá teniendo este síntoma? Porque siempre lo miramos así, hay una buena razón inconsciente, ¿sí? Porque desde el consciente no la pasamos bien con el síntoma. Pero cuando vamos a mirar el inconsciente, ¿qué sucede? Es que ese inconsciente conoce nuestra historia larga, ¿no? La historia de la cual somos resultado nosotros, y sabe para dónde caminar, ¿no? Esto no conviene, Cari, esto sí conviene, Cari, ¿no? Fíjate lo que dio vida en tu familia y lo que generó trauma, ¿no? Allá tenemos un bisabuelo, por lo que te entendí tuyo, ¿no? Que Sí. muere en el trabajo, ¿no? Y el hijo, tu hijo, que es tu abuelo, no trabaja, Y ¿no? no, o Como sea, si para mí es como que si el trabajo también pasa a ser peligroso también. Puedo morir en totalmente, el trabajo. totalmente. Inclusive él en un instante parece que muere en el trabajo porque también haciendo estas obras de teatro hace una de estas obras a beneficio de una Mm, institución, no, de un sindicato era en ese momento, me dijeron. mm, Y por haber ayudado a esa gente se come una paliza tremenda que le hicieron, lo dejaron casi muerto en el piso. mm. También cuando genera algo propio, ¿no? Cuando Desde genera ese algo lugar. propio desde ese lado, y a mí me pasó, yo he hecho obras de teatro, todas con mucho mensaje, Mm, pero siento de que no las puedo llevar a cabo en el sentido de que las presento, las hago todo, pero como que no pueden tener el éxito que quisiera, porque me da mm. hasta vergüenza mostrarlas o lo que sea, pero en el fondo creo que es un cuidarme a ver si me pasa lo mismo, ¿no?
Un resguardo, claro. un Eso es lo que hace resguardo. el inconsciente. Eso es lo que hace el inconsciente y está buenísimo que lo traigas para poder mostrar esto, ¿no? Lo que está contando Cari está en nosotros, ¿no? ¿Qué resguardo? Esa pregunta la podemos ir abriendo para los que estamos escuchándote, ¿no? ¿Qué resguardo necesitamos? ¿Por qué nos metemos quizás para adentro? ¿Por qué no nos mostramos o nos cuesta mostrarnos? ¿Por qué nos cuesta hacer, ¿no? Las cosas que queremos hacer o los deseos que queremos llevar adelante, los proyectos. Pensemos los que estamos escuchando. ¿Qué de esto está en nuestra historia? Porque es Bueno, Cari nos peligroso. está Por eso te digo, diciendo yo hoy esto. estar acá mostrándome, para mí es muy difícil a veces. Lo vengo haciendo porque en este movimiento de la desvalorización que ya lo vengo trabajando, hay partes superadas, hay que hacer ese movimiento externo de decir, me tengo que exponer. Pero para mí exponerme era peligrosísimo. Y te Inclusive felicito, hacía las Estefany. obras de teatro, pero no quería que nadie supiera cómo las hacía yo. Yo trato de mantenerme al costado, en la clandestinidad, que nadie me vea. Mirá que tengo una escuela de danzas y no, mi nombre no hace falta que esté. Bueno, a partir de Mejor que... ahora es como que sí, sí quiero ahora, ¿viste? Basta, digo. Pero me costó mucho y me cuesta todavía, no te lo voy a negar. No, claro, porque Lo seguimos hago con trabajando. intención, con conciencia. Tengo que salir Claro, adelante. No puedo decir que no. El otro día cuando Anita me dice, ¿no querés? Digo, no puedo decir que no. Por algo la estoy creando. exactamente. Pero Bueno, vos fíjate que me cuesta hablar cuando estamos en un pack, en un campus. bueno, pero mirá lo lindo que nos traes, Cari, algo muy importante. Bueno, mirá, ahí te están diciendo, Juan Manuel te dice, escribe hermosas canciones, Cari. Así que ahí tenés, ¿no? Una respuesta. Ese es Tenés el marido respuesta. de Anita, es un Todo hermoso. muy bien, muy Hermoso bien, que hoy mirá, están festejando el cumpleaños de su primer nieto, el primer año. Así que bien. un feliz cumpleaños para Río. Feliz cumple, que feliz cumple. Ah, es Ana, dice que soy Ana. Está escribiendo desde ahí, Sí. pero es ella, así que bueno, ahí está. Escribís hermosas canciones. Qué bueno esto que traes para poder contar también, Cari, que cuando nosotros trabajamos desde el inconsciente y tomamos conciencia, porque lo que vemos nos permite tomar conciencia, yo soy el resultado de esto, ¿no? Yo atravieso en los ejercicios que hacemos en bioexistencia ese ser bisabuelo, abuelo, ¿no? Yo soy ese ser cuando trabajo en consulta y atravieso el dolor, atravieso esas situaciones, tomo conciencia, cambio mi realidad. Y es muy importante que al tomar conciencia pueda hacer movimientos en mi realidad. Esto que vos decís, ¿no? Yo me obligo a estar acá, ¿pero por qué? ¿Por capricho? No, porque sos consciente de De que ese miedo no es mío. estás permitiendo también a todo tu clan, ¿no? A vos y a todo tu clan decir, tranquilos que si nos mostramos no pasa nada. Que Sí, si sí, sí, sí. podemos Y al salir a la inconsciente luz, ser marcarle un nuevo, yo siempre digo, al exitosos, inconsciente marcarle un nuevo camino. Hasta acá totalmente. siempre sabía que había un pozo, entonces te hacía pegar la vuelta, pegar la vuelta. El día que lo pudo atravesar y se da cuenta que ese pozo no está más, marcamos un nuevo camino para todos los que vienen después, ¿no? Pero bueno, siempre hay un valiente que se tiene que enfrentar a hacer el nuevo camino, ¿no? Para el clan. Exactamente. Y vos sos la valiente, ¿no? En este clan, los que entramos en bioexistencia y los consultantes, yo siempre se los digo cuando llegan, ¿no? Realmente se los digo con convicción, sos un valiente. Porque sos Sí. el que levantaste la mano y dijiste, che, hasta acá llegamos con esto, ¿no? Ahora hay que hacer otra cosa. Yo me enfrento a esto porque la verdad es que en el proceso de consulta no es que todo es color de rosa, ¿no? Y No, eso está bueno contarlo. Vamos a atravesar un montón de situaciones. Yo digo, nos metemos en el barro, nos metemos con las botitas, con suerte, botitas, y no nos así, metemos en y a el barro, encontrarnos con alguna esto, ¿no? reparación, algún caño que se te tapó, algo que pasó, pero también somos vivos porque hemos probado y vemos que la cosa cambia. Exactamente. Que También no lo es hacemos, somos valientes porque sabemos que atravesamos eso y sabemos que la vida cambia después. Cuando terminamos de conciencia, fuimos a limpiar esas emociones que quedaron ahí retenidas y guardadas, que son justamente esos dolores y emociones los que nos crean esta realidad, porque la emoción es esa energía que está ahí retenida buscando salir. Sabemos que hay que atravesar eso, pero también sabemos porque lo probamos que la dónde vida llegamos. cambia mucho, que la vida cambia mucho, ¿viste? Hay veces que vos ves, se me tapó la cloaca, no me callo la boca, no digo nada en mi casa, entonces
Pero lo festejamos nosotros, lo Pero lo festejamos. Se cortó, festejamos bien, se movió. ¿Qué se va a se movió. destapar ahora en mi vida? ¿Viste? Ya la estás esperando. Exactamente. Cari, eso, ¿te animás a contarnos qué cosas viste como cambios concretos, así cuestiones que quizás te sorprendieron en este camino que venís llevando de consultas en bioexistencia? Esos momentos donde dijiste, wow, después de trabajar pasó esto y me sorprendí y fue hermoso. ¿Te acordás de Sí, momentos bueno, así? con respecto a mí, sí, bueno, con este abuelo, mira, justamente, Ujú. mira, porque me agarrás todo de sorpresa, ¿ves? Que no hay nada Por preparado. supuesto, eso es así, es espontáneo. Hoy le decía, no, no sé de qué voy a hablar acá. Acá siempre Eh, podemos hablar, Acá siempre podemos hablar. hay Con mucho. respecto a este abuelo que te digo de que le habían sacado el territorio en España, que vino Sí, acá, que murió. Bueno, en un momento dado fuimos en Prolixin ahí a recuperar esas tierras donde él pudo descargar toda esa bronca, todo ese enojo, todo. Era un abuelo que se llamaba Antonio. sí. Eso fue ponerle a principios de marzo. Durante marzo después mi papá me dice que me quería dar un dinero para comprarle un departamento, algo de los chicos para tener, porque le había dado a mi hermana como parte de la herencia, qué sé yo. Bueno, conseguimos eso, compramos un departamento irrisoriamente en un lugar muy lindo de Buenos Aires que no pensamos que no nos iba a alcanzar ese dinero, alcanzó hasta con la cochera, con todo eso. Bueno, cuando logramos conseguir eso, en un mes pasó todo, ¿eh? Pero de la nada. Llamo y digo, necesito un escribano. Entonces mi papá me dice, pregúntale a tu hermano que tiene alguien conocido. Y mi hermano me manda por mensaje de texto el nombre de un escribano. Cuando leo el mensaje era el mismo nombre de mi abuelo, Antonio. El Entonces regalo vos del abuelo. decís, no puede ser, no puede ser. Es El como regalo. que si eso que había quedado trabado allá atrás, como diciéndome, ya se destrabó. Exacto. Y acá lo tenés vos como regalo. Aprovecho esto que decís, Cari, para contar un poquito sobre el proceso de consulta y estos regalos que nos encontramos, que ahora si te acordás de otros, si querés ir pensando, me lo Dale, dale, contás, lo voy a empezar. y Sí, sí, no, te lo contás hay a mucho. Ahora los de Pedro. las manos, mirando bien. Mira, te lo voy a contar el Muy proceso de la bien, mano. muy bien. Ahora Ahora te nos lo los cuento. contás porque esto es hermoso que podamos transmitir esto y que vos en primera persona cuentes todo lo que te pasó y cómo te transformaste y cómo transformaste tu vida, es hermoso. En el proceso de consulta nosotros vamos siguiendo pasos, ¿no? Hay como distintas instancias del proceso donde primero trabajamos la vida contemporánea de la persona, ¿no? El que viene, el que llega con un dolor, con un síntoma, vamos viendo los dolores que sucedieron en su historia contemporánea, en sus primeros tiempos, ¿no? En sus primeros años de vida, también en su parto, en su gestación, en la previa a la llegada, ¿no? A esa pancita, en todo lo que nosotros llamamos proyecto y sentido. Trabajamos luego en el transgeneracional, analizando el árbol genealógico, y esto que mencionó Cari recién, que es el último paso de bioexistencia, ¿no? Del proceso de consultas, que es Reorictins. Y ahí vamos directamente a trabajar el inconsciente familiar, ¿no? Ahí nos encontramos con el origen de eso que acá se convirtió en un síntoma para nosotros, qué sucedió allá, pero hicimos todo el caminito para entenderlo, ¿no? Acá quizás cayó la bomba, digo yo a veces, ¿no? Allá en la cuarta generación nuestra, los bisabuelos, por ahí entre los bisabuelos y tatarabuelos, y acá esa estela, ¿no? Que fue bajando en todo el árbol, llegó hasta nosotros y se convirtió en un síntoma, que nos quiere contar todo esto, todo lo que desde que sucedió acá fue impactando en cada una de las instancias del árbol, ¿no? Y allá, cuando llegamos ahí y los dejamos hablar, ¿no? Y pueden sanar como te pasó en este caso con tu bisabuelo, y al bisabuelo recupera lo que era de él, ¿no? El regalo lo tenés vos. Sí. Vos ahora recibís, y ni hablar, ¿no? Con el escribano de tu bisabuelo, ¿no? Dándote el regalo de este departamento. No, no, Ese te regalo juro es que tuyo, es cuando un me regalo puse de lo que blanca, permitiste. cuando leí el nombre, nadie me entendía, pero a mí me agarró como taquicardia y me puse blanca. Dije, hasta ahora no lo vi asociado. Hermoso. Pero cuando leo ese nombre, dije, "Ah, claro, por eso se dio todo esto. Si el mes pasado trabajé esta historia. No, Exacto. es algo de locos, pero no somos conscientes de lo que nos va pasando hasta que te das cuenta, ¿no? De eso. Bueno, yo Y qué esta misma importante, historia igual Cari, de... Sí, qué importante llegar hasta el final, también lo quiero decir, ¿no? Porque sí. una vez durante el proceso, como esto que decimos, no es todo color de rosa y entramos en el barro y vamos a barrenar ahí y encontrarnos con dolores, ¿no? Y demás. Sabemos que si no llegamos hasta el final, algo nos quedó sin ver, Y algo te de lo ese perdés, origen, te lo y te lo perdés. perdés. Y te Como yo perdés ahora lo con las mejor de manos, ya eso. ando bien con las manos, pero sé que no quiero dejar porque sé que me estoy perdiendo
toda esa parte de que me venga algo más lindo todavía. No me la voy a perder ni Exacto. loca. Y está buenísimo que lo digas, porque muchas veces pasa en el proceso, ¿no? Que el síntoma se va rápido, que muchas Claro, veces durante las primeras consultas de línea de tiempo y demás, como tocamos lo contemporáneo, el síntoma se mueve, se va, y las personas quizás siguen, pero como el proceso lleva 25 consultas, aproximadamente son 2 años y medio de consulta, ¿para qué? Para descubrir todo lo que ese síntoma vino a contarte y transformar tu vida, porque no vino a transformar solo lo que vos contaste y pusiste en el título como síntoma, vino a transformar toda tu experiencia en esta tierra. claro, porque Y no si es te das sanar ese antes, te pones síntoma, es eso. todo. Es sanarte Es y es sanarme. El encontrarte síntoma, lo que dijiste antes, la puerta de entrada. exactamente. Yo Es siempre digo es solo la la llavecita. puertita de entrada, la llavecita para entrar, pero una vez que entraste, hay que ir hasta el final porque el síntoma se puede ir, pero no estás descubriendo todo lo que hay detrás de este síntoma, que ahí está el gran tesoro, como me pasó a mí en Exacto, ese caso, ¿no? Pero y aparte que se van abriendo exactamente. un montón de cosas que en la vida te van apareciendo datos, te van apareciendo cosas que vos decís nunca las hubiese encontrado y no sé de dónde salieron, ¿viste? De mi Exacto. rama paterna hay una situación bastante similar, no es igual, pero mi abuelo paterno también a los 8 años pierde a su padre. Claro, lógico, del otro lado, Del otro ¿no? El lado, espejo. y también padre, manos, en Ujú. esta historia que estaba trabajando de las manos, ¿no? Pierde a los Exacto. 8 años su padre. Su padre no había sido reconocido por su padre, que Ujú. era como un varón en el pueblo, porque de casualidad me voy a Italia a conocer la historia y me encuentro con una historia que se me abre de casualidad, que no lo podía ni creer yo, que este bisabuelo de parte de mi papá era hijo como del varón del pueblo que no se pudo casar con su madre por esa diferencia de económica, la otra era más plebeya y no se podía casar. Entonces no le puede dar el apellido. Sí le dio una casa, lo mandó a estudiar eh, de sastrería, pero este padre y toda la familia del padre que vivían en el castillo del pueblo, a 10 cuadras de su casa cuando voy, este chico todo ha estado muy desvalorizado. Mi abuela no me da Ujú. bolilla, mis hermanos, que es mi Ujú. bisabuelo por ese lado. Me imagino Exacto. lo que habrá sentido ser el bastardo de alguna manera de toda esa familia, ¿no? No ser reconocido, ¿no? Y qué importante para esto de la imagen, ¿no? Y de lo que te sucede a vos acá abajo, de Claro. poder ser vista, ¿no? Porque Y allá aparte, no como fue era gente reconocido. muy influyente, te imaginas que si hacían mucho ruido podía hasta correr riesgo la vida, lo podían matar. Bueno, ahí mejor que no me vean, Ahí mejor que no me vean. Cuanto ¿no? menos pase desapercibido, más fácil es mi vida. Tengo que quedarme Exacto. calladito y todo. Entonces, ahí también tengo una historia que tiene mucho que ver con este síntoma de desvalorización, padre, manos. eh, Bueno, ahí quería aclarar por qué dijiste eso, Cari. En nuestra biología, nuestro cuerpo, cada parte del cuerpo tiene una función y la bioexistencia justamente mira cada función del cuerpo para entender por qué se lastima una parte del cuerpo, por qué una parte del cuerpo duele o nos cuenta algo a través de ese dolor, ¿sí? Por eso Cari está diciendo lo del padre y las manos representan al padre, además de lo que dijimos antes, ¿no? De que tiene que ver con lo que hacemos, el trabajo y demás, representan al padre, ¿no? Y estas historias lógicas que estás contando que a encontraste en nivel tu árbol. inconsciente todo está anclado a nivel simbolismo. Entonces, Exactamente. los símbolos con los que se maneja el inconsciente están anclados a través de una evolución donde el padre iba a trabajar, el trabajo era con las manos, inclusive se adoraba al Padre Sol con las manos para arriba. Entonces, por eso dice que también todo simbolismo del padre, o como cabeza de familia, o por el trabajo, está anclado muy a nivel inconsciente en las manos. Entonces, hoy por ahí mis manos me están hablando, ojo que estás en peligro, ojo Ujú. que... eh, Las historias de padre dolorosas que hay en tu casa, esas historias de padre y que tienen que ver exactamente con el hacer. padres Ujú. ausentes, que no hubo falta de padre, hubo mucha falta de padre, que también si te pones a pensar tienen que ver con un cáncer de mama, ¿no? También. Está todo Ah, relacionado. ahí Es lo que podríamos te voy preguntarte, diciendo, ahí te voy diciendo, claro, por eso te digo que yo después lo fui encontrando y creo que a través de este síntoma un poco se sana el otro, ¿no? Esas mujeres que se tuvieron que hacer cargo de hijos ujú, sin ayuda del todo, padre, ¿no? Hubo todo. mucho por ese lado. Eso es mi Ujú, abuelo paterno, te digo, que se quedó ahí, y este padre que no fue reconocido muere cuando él tiene 8 años. claro.
claro, claro. Sí, las Ahí historias su de cáncer de madre vuelve mama. a quedar sola, viuda, con nenes, apechugándola sola, y Y en bueno, un mundo difícil también en esa época, ¿no? Allá en Italia. Y a mi claro, claro, abuela se le viene el padre a vivir a Argentina a los 8 años, y ella por 8 años hasta los 16 no ve a su padre. claro. Otra muerte simbólica, decimos Otra muerte nosotros. simbólica, el padre en Argentina y ella a los 8 años pierde a su padre también, todos los 8. Ujú. Bueno, claramente podemos contar que el inconsciente que va de la mano de la biología y de las leyes biológicas va a intentar evitar todo lo que causó muerte, sufrimiento. Y la muerte para el inconsciente, si es real o si es simbólica, tiene el mismo peso. Por eso hablamos de esto con Cari, ¿no? De esas separaciones o de esas muertes para el inconsciente tienen el mismo peso y es que generan estas distorsiones en el camino después, ¿no? De bueno, para acá no vayas, anda para acá, porque de este lado vas a encontrar posiblemente esta situación porque ya la vivimos, ¿no? Porque el inconsciente ya sabe que eso sucedió en otro tiempo. Y como acá estamos atravesando todos los tiempos en nuestro presente, cuando vamos a Rorixi nos damos cuenta de eso, y yo sé que es difícil para las Es personas muy que no están difícil en este entender camino. el tiempo, que todo es aquí Es ahora. difícil, pero todo está pasando acá, porque si yo voy como Cari, ¿no? Y hago este trabajo y me encuentro con mi bisabuelo y esa historia y le devuelven las tierras o él recupera, ¿no? Lo que tenía que recuperar y mi vida cambia y me regalan un departamento, evidentemente eso tiene peso hoy, no allá, acá, la que yo soy hoy, que porto todas esas memorias de mis ancestros. Y vos ibas a contar, Cari, algo más, ¿te acordaste de otra cosa, de otro regalo de este camino, de otra transformación? Ahora no me lo acuerdo en cuál te iba a decir, pero ya me va a aparecer otra vez. Ok. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, como te ¿Cómo? decía, a veces en lo que estábamos hablando antes, la puerta de entrada de este síntoma de desvalorización de las manos en mí, mirá cuánto que lleva a sanar un poquitito ese cáncer de mama también, de ver esas mujeres que no tuvieron apoyo para, porque mi mamá derecha, que también eso después lo podemos explicar, pero que tiene que ver mucho con esto también, con la misma historia, que sanando eso se sana la otra también. Es la puerta de entrada a todo tu ser ese síntoma en este momento de desvalorización. En cuanto a las manos, eso te iba a contar antes, mira, me está volviendo, ¿viste? El Alzheimer anda caminando por ahí. Dale, dale. Ayer Muy cumplí bien. años, ¿viste? Y se me va. Es No, así, en cuanto a pero las, bueno. las manos, yo hace años después de lo de el cáncer de mama, al poquito tiempo empecé a tener estas inflamaciones en las articulaciones. Y durante muchos años me mediqué Metrotexat, un montón de medicaciones que me bajaban todo el sistema inmunológico. Que lo dejé de tomar en la pandemia cuando veía que, viste, que había problema con todo esto de la inmunidad deprimida. Dije yo, por la duda lo dejo, después veré qué hago con mis manos. Por lo pronto dejé de tomar esto. En ese interín empiezo con todo este tema de Humano Puente, a encontrar las cosas, todo. Pasaron los 2 años de pandemia, vuelvo al médico porque no me iba a volver a medicar sola, y me hacen placas, cosas, y me dicen, mira, no se ve nada, yo por ahora esperaría para la medicación. Y ahora cada tanto se me hinchaba un poquito, por eso yo veía que necesitaba un poco más y decidí hacer otro ciclo de consulta por este tema, porque dije no, y porque tenía el dedo hinchado, la mano, viste, me costaba doblarlas. También este gesto lo hacía mi abuelo porque este abuelo tenía las manos que terminó con todas las manos torcidas, que yo lo veía con una pelotita ejercitando sus manos, a los 60 y pico de años ejercitando sus manos. Y bueno, después de como 7 años haberla tomado la medicación, yo ahora en este momento estoy sin nada. Nada. Bueno, qué ¿Entendés? lindo Entonces eso, digo, ya Cari. no hay diferencia tomarla que no tomarla. Evidentemente hay una historia que se sanó y que ya la biología dijo no necesito manifestarlo más, ¿no? Ujú. Y cuántas veces nos encontramos en los consultantes y en nosotros mismos con estas historias? Sané esto, no lo tengo más, no lo puedo creer, esto por lo que vine ya no está, y que llama a veces mucho la atención cuando son estos síntomas tan fuertes físicos, ¿no? Yo creo que ahí es como más impactante todavía el encontrarse con que no sé qué pasó, pero no está más, ¿no? Vine Qué con sé un yo, me cáncer y me tranquilicé fui sin yo, fue cáncer. emocional, todos te dicen, bueno, es Ujú. emocional, porque Claro, viste que por es ese difícil lado de explicar. emocional todavía un poco se lo comprende, hasta ahí se llega a comprender, ¿no? Debe Pero ser lo emocional, bueno, es ujú, emocional, pero ya, qué historias se totalmente. habrán destrabado y sanado
para que hoy este síntoma no biologice, ¿no? Porque eh, Totalmente. y no, y lo que te iba a decir antes, como decíamos, que cambiamos allá y cambia la realidad acá, y esta casa que me llega a mí hoy acá, eso también me había quedado pendiente, eh, es como si estuviese hoy, me la recupero hoy Claro, acá. ¿Cuánto más totalmente. si hacemos el movimiento en el acá, estamos sanando el allá? Porque es un ida y También, vuelta. totalmente. Entonces, por eso a veces hay que animarse a hacer ese movimiento de acá y no conformarme, aunque te cueste salir de la zona de confort, porque a mí me cuesta mucho. Ayer me mandé una para mi cumpleaños. Dije, el primer posteo de felicitación para mi cumpleaños me lo hago para mí, cosa que yo antes no me animaba ni a abrirme una red social. Claro, claro, qué bien, Cari. Bueno, y esto Entonces, que decís fue es mucho. Es una tontería, pero para mí representó mucho. Y bueno, no sabes la cantidad de gente que recibí, que no veía hace un montón, la verdad que agradezco a la vida y reconocimientos y dije, wow, esto es el trabajo de todo lo que uno viene haciendo, ¿no? ujú. Pero Bueno, y animarme a como hacer deciste esto, me a vos, felicitarme a mí misma en un posteo es como que decís, es feliz que, cumpleaños Cari, para mí, Pilar García. claro, me abrís la puerta para poder decir esto. Cuando nosotros transformamos nuestra vida, transformamos nuestro interior, nuestra biología, a través de este proceso de encontrarnos, lo que vamos a hacer siempre es en espejo, espejar aquello que somos, ¿no? Y vamos a encontrar afuera ese reconocimiento porque yo me reconocí, te iba a decir, ¿no? Felicitate a vos por todo este camino que Porque la hiciste, verdad que porque ayer fue un es día el resultado espectacular. de eso, claro, es el resultado de eso. Y Cari, contame, vos sos consultora. Sí, 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 ¿Cuándo sí. de todo este camino, no? ¿Cuándo empezaste a decir, bueno, yo además de hacer consulta, quiero ser consultora? Y así también te conocen, Mi ¿no? idea Todos los que están nunca era escuchando. ser consultora, ¿eh? Mi idea siempre era Ok. sanarme yo. Pero después te puede más esta impotencia de encontrarte con alguien y saber que tenés una herramienta que la puedes ayudar, si bien ese otro es un espejo tuyo, ¿no? Que te llega, eh, te trae tanta información de vos y tanta satisfacción el ver el sanar algo y el comprender y el descubrir juntos una nueva historia que detrás de ella hay mucho, que te empezás a apasionar. Entonces ya es yo digo, es una pasión, es un camino de ida todo este camino, ¿no? Ujú, Pero mi idea nunca era, yo tenía otro trabajo, no era, era buscar mi propio interior y seguir por ahí. ujú, Y bueno, así sin quererlo, terminé haciendo de esto también una profesión y que te digo que creo que es un camino que me gusta mucho, me apasiona porque puedes estar horas detrás de esto y no dejas de sorprenderte. Ceci, ujú. que vos te debe pasar también. Yo sé que es así porque ya lo comprobé y tengo la certeza, pero no paro de sorprenderse. No sabes lo que pasó, no sabes lo que... Es algo que no, no, no. Y la Esas felicidad lógicas más que inocente. encontrás que no podía no serlo, obvio, Exacto, pero te sigue exacto, sorprendiendo cada día, ¿no? Frente a eso. En cada exacto. consultante, en cada persona que se acerca a vos, a veces simplemente para un consejo, ¿no? Porque hay veces que no hace falta que hagan un camino de consulta, por ahí de casualidad te encontrás con alguien, un amigo, y le decís dos palabras y ves que hay una lógica absoluta en su vida. Ujú. Y, y bueno, es una herramienta, yo digo, es vivir bioexistentemente, ¿no? Claro, es una Es una filosofía forma de de vida. vida. Exactamente. Y Cari, vos sabés que creo que compartís conmigo, por lo que te escucho decir, esa felicidad que nos da cuando podemos ver esa transformación en el otro, porque los que estamos en bioexistencia tenemos otra forma de mirar, es una realidad. Ya construimos de la misma experiencia de haber estado tantas veces adentro de nosotros mismos encontrándonos con esta lógica, que podemos mirar también afuera, ese aparente afuera de otra manera y esa felicidad de seguir confirmando en ese otro que está ahí, cuando se sana, cuando te cuenta, mirá lo que pasó, mirá cómo me transformé, mirá lo que sucedió en mi vida, que lo vemos con los consultantes y Es también una con estas personas que vos dopamina decís, increíble. claro, pero es una dopamina de esas que, bueno, ¿no? Qué bueno que podemos hacer con esto, esta Por eso te transformación digo, nuestra. yo frente a esto que buscaba para mí, ¿cómo hago para quedármelo para mí sola? Claro, claro. Es muy difícil porque está ese otro delante tuyo espejándote y que sabes que es una parte tuya y se sana él y vos sabés que estás sanando el todo, que se está sanando un universo, que cada Ujú. vez son más personas despiertas en este mundo viviendo un mundo mejor en última instancia, ¿no? Porque lo vamos sanando. No se termina nunca porque se acabaría el juego, ¿no? De la vida. Exactamente.
¿no? Y entender, cuando entendés que todos esos otros que están afuera son una parte tuya, ahí decís, y sí, voy a seguir acá, voy a seguir en esta lógica, voy a seguir mirando la vida de esta manera porque me voy a seguir transformando cada vez más, ¿no? Cada vez más voy a lograr encontrarme con esa que realmente soy, esa que decíamos hoy, ¿no? Esa que llegó con un propósito a esta tierra a hacer una experiencia como un ser humano, ¿no? Y a transformar su vida. Así que Y es hermoso aprovechar esta lo que experiencia, trae. porque esta experiencia es la gran oportunidad de nuestra vida. Aprovechar esta experiencia, porque tenemos una eternidad de tiempo, pero creo que en este espacio-tiempo, esta vida, es una gran oportunidad, que irnos sin haber hecho eso que vinimos a hacer, que cada síntoma nos está diciendo, nena, te estás olvidando que viniste, nena, fíjate, y a vos te duele y no lo querés ver, pero está ahí, es entrar en coherencia con ese propósito de vida que hace que entres en la plenitud, en lo que se llama plenitud y paz, que creo que lo más parecido a felicidad, ¿no? Que hay. Exactamente. Y que si no lo hacemos, esto sigue, va a seguir. Yo me voy No de pasa este nada, plano no pasa y nada, no sigue. pasa nada. Y sigue sucediendo y va a venir, ¿no? Y va a continuar en mi clan, ¿no? Contando esta historia de otra manera, en otra partecita de ese clan. Va a seguir estando ahí hasta que esto se resuelva, porque para eso está, ¿no? Para que se resuelva. Así que valientemente hacemos este proceso cada mes. Y aprovecho a decirlo, las consultas en bioexistencia son mensuales y nos Claro. encontramos una vez por mes, estas Y 25 que consultas cada que uno de hablamos los hoy. consultores no nos privamos de nuestra consulta, porque No, la total. esperamos con mucha ganas. Yo te digo, la sesión con Anita la espero todos los meses, porque sé que me conviene y sé que mi vida va a cambiar, que a pesar de que si bien uno entiende y vamos tomando conciencia de un montón de cosas, necesitamos de ese otro que nos ayude a conectarnos y desde una afuera, ¿no? Y nuestra consulta no. De vivos nada más nos atrevemos a atravesar esas barreras, ¿no? Total, acá Eli de Aparicio, hola Eli hermosa, nos dice que sentirse protagonista de nuestra vida, ¿no? Y la verdad es que sí, cuando te das cuenta de que todo lo que te sucede depende de vos, es un cambio inmenso en tu Y vida, empezás a porque vivir, claro, tu propia vida. claro, sabes que vos podés hacer lo que quieras con tu vida, ¿no? Que podés cambiarla de verdad, porque muchas veces aparece esta frustración de esto que contabas al principio. Hice esto, hice aquello y no lo logro, y no puedo cambiar y sigo enfermo, o sigo sintiéndome mal, o no consigo trabajo, o sigo repitiendo parejas, ¿no? O no tengo la economía que quiero. Bueno, esas respuestas las vas a encontrar adentro, tal cual nos dice Eli, ¿no? Las vas a encontrar en vos y cuando las encuentres ahí te des cuenta lo poderoso o lo poderosa que sos, creo que te pasa como a Cari, no salimos más, como a mí, ¿no? Esto Claro, se y ahí, convierte pero es un compromiso muy grande, Ceci, porque no podés culpar a nadie de la afuera. a Todo nadie. está vos, eso es lo más difícil, esa es la figurita difícil, el no culpar a nadie, ni a la afuera, ni a la situación económica, ni a esto, ni a mi padre, ni a mi madre, porque a todos los estoy poniendo yo ahí adelante mío para autosanarme. Entonces, Total. eso es lo difícil en este momento de ver ahí adelante que alguien viene y te pasa algo y decís, no lo puedo criticar porque me está mostrando algo de mí, ¿qué me está mostrando, no? Y si Y lo critico, Cari, porque muchas veces nos vamos al pasto, y si lo critico, ¿no? O lo juzgo, o me aparece eso, bueno, enseguida poder ver, ¿y qué me vino a contar esto? de ¿Qué mi me vino a propia contar de historia. mí, no? Porque si yo lo Sí, juzgo, algo me pasa a mí, si yo lo critico, algo me pasa a mí, si lo quiero matar, algo me pasa a mí, ¿no? Entonces, poder mirarnos siempre hacia adentro e ir a buscar, sin descargar esas emociones, las tenemos que sacar, lo sabemos, ¿no? Todos los que sí, estamos sí, sí, acá, sí, que sabemos que acompañamos a las personas a hacer esto, porque es muy importante, como decía Cario, yo llevo con un cáncer, quiero tirar todo, quiero romper todo seguro, ¿no? Entonces esto hay que hacerlo, pero después ir a encontrar que lo creaste vos y que la respuesta la tenés vos. Así que gracias acá, nos dicen inmenso vivo, hermoso, qué belleza, nuestro camino, sí, totalmente. Anita, esperemos creo que que le estás por sirva a ahí. alguien para encontrar partecita de su historia, ¿no? También Total, y reconocerse y empezar a ser auténticos, plenos, como decíamos, y no estar en función de esos códigos que a veces manejan nuestra vida o nos hacen elegir o una profesión o actuar de determinada manera y no siendo nosotros mismos, sino siendo en base a lo que vivieron los de atrás, ¿no? exactamente. Poder realmente recuperar, ¿no? Esa identidad que somos y ir sacando capitas de dolor que por ahí la tienen un poquito más escondida.
Cari, llegamos al horario, la verdad que se nos pasó Y se nos pasó volando, volando, me eso encanta. decíamos, ¿de qué vamos a hablar tanto tiempo? Hay Mirá, mucho mirá, se más, nos hay pasó. mucho más, hay mucho más, pero bueno, aunque Totalmente. sea Podríamos, lo poquito que contamos, que sea, que se pueda entender, ¿no? De la lógica un poco de la bioexistencia. sí, y gracias Cari, porque contaste tu historia, porque abriste la posibilidad de que nos veamos en espejo, de que todos podamos encontrarnos en vos y en lo que vos viviste, en tu dolor y en tu transformación. Gracias por esto. Le agradecemos también a Analía, le agradecemos a Seba, Analía Bonavena, Seba Luche, por este programa Autonautas, ¿no? Este archivo de historias de sanación que queremos contarles que va a ser subido este vivo a YouTube, al canal de Autonautas, Spotify. Después vamos a pasar los links para que se puedan unir los que quieran y puedan ver todas las historias que hay ahí, no solo la de Cari. Y gracias por este encuentro, Cari, precioso, me encantó hablar con No, vos, gracias podemos a hablar vos. unos horas. A mí también me encantó, la verdad, Ceci, nunca había hablado y me encantó esta charla, muy La dulce, muy seguimos. clara, muy específica y entendiendo a esa gente que por ahí te escucha que no está metida en la bioexistencia para poderle aclarar bien de qué se trata todo esto, ¿no? Así que Sí, a mí gracias, me una gusta dulce. eso, ¿no? Que el que llega, que no sabe nada, nos entienda, que nos Sí, sí, entienda sí, y porque si no sepa qué parece que hacemos. habláramos otro idioma Otro y idioma. me encantó esa capacidad tuya de bajarlo a eso, ¿no? En cada momento. Bueno, gracias, Cari, un amor Gracias, Ceci. Un besito. y seguimos sanando. Gracias, Nos seguimos vemos. hablando. Gracias a Chao, chao. todos. Un Chao, chao. abrazo. Chao, chao. Chao, chao.